Bueno, estamos en la Plaza de los Fundadores de Colonia Suiza, corriendo contra el tiempo porque se nos va la luz solar. Chacho, ¿qué tenés para contarnos desde este lugar, desde esta ciudad tan emblemática que tanto representa dentro del departamento de Colonia, y no solamente dentro del departamento, sino para todo nuestro país? En el Camino de los Colonos, que es un circuito gastronómico que se está encaminando en estos momentos todavía, porque empezó en el 2020 un poco a los tumbos por los temas de organización general que existen, tenemos 3 puntos que ponemos como mojón en el inicio de la actividad acá en este lugar. El primero ¿Me dejás hacer un intervalo chiquitito? Porque vos dijiste en el Camino de los Colonos como si todo el mundo tuviera que saber cuál es el Camino de los Colonos. Y acá ustedes están siendo adelantados en lo que es turismo del interior de nuestro país. ¿Por qué? La preocupación que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, y lo venimos repitiendo en el Portal de América, es tener herramientas para todos aquellos que lleguen sin auto. Todos los que no puedan desplazarse por sus propios medios. Y eso que tú estás señalando como el Camino de los Colonos es un tour que sale desde este lugar, desde la Plaza de los Fundadores, y va a distintos lugares, fábrica de chocolates, quesería, al Hotel Suizo, a la bodega Los Pinos. Que también no se puede manejar cuando se termina. Que no se puede manejar porque aparte se toma un muy buen vino. Ahora sí, contanos ese viaje que ustedes tan sabiamente inventaron justamente para ese mercado y que se ve que está funcionando. El Camino de los Colonos se trata de vivir el lugar. Lo que nosotros buscamos con vivir el lugar es que las personas, los pasajeros que nos acompañan, quieran tener una experiencia sensorial relacionada a temas culturales, gastronómicos, locales. Es decir, aquellos productos que los colonos de alguna manera crearon, innovando, y hoy persisten, y de tal manera que podemos vivir el proceso directamente con las personas que lo están haciendo, que nos cuentan, nos relatan cómo lo hacen, y son emprendimientos familiares que comparten esa experiencia. Variada, como dijiste, en chocolate, en queso y en vino. A lo largo de una jornada prácticamente, que puede ir de 5 o 6 horas aproximadamente, las personas llegan aquí al centro de la ciudad, salimos a las 10 de la mañana, puede venir en ómnibus, las 3 terminales de ómnibus están aquí justamente, y terminamos sobre las 16 horas también tomando el bus de vuelta, o el vehículo, si vienen en vehículo y se animan, o digamos uno no toma para poder manejar. Y empezamos aquí justamente en la plaza comentando 3 aspectos que a lo largo después del circuito, como vamos intercambiando y es dinámico y vamos un poco entre todos haciéndonos amigos, digamos, a lo largo del recorrido, seguimos después profundizando en algunos temas, pero los principales que mencionamos son los siguientes. Cuando se crea la colonización, el gobierno de la época, de 1855 en Uruguay, el propio ministro de Hacienda, Doroteo García, promueve, junto con emprendedores de la región y del país, familias inglesas como Jackson, y que hoy los podemos ubicar en la zona, que tenían campo en la zona. Pucel era un señor que tenía una estancia aquí, que introdujo la raza merino en la parte de ovino. Promueven que se colonice con familias que trabajan la tierra, y se delimita el río Rosario al oriente y el arroyo Cufré, que es el límite con San José, como una región de unos 20 kilómetros sobre el río de la Plata y unos 20-25 kilómetros hacia el norte, para promover que las familias se asentaran en este lugar. El propio ministro de Hacienda se encarga de las comunicaciones con los que están interesados, y entre esto, para el caso de la colonia suiza, fue con un banco en Suiza. Sigrid Defender era el nombre del banco, en Basilea estaba ubicado el banco, que ellos se encargaron, durante 2 años estuvieron carta va, carta venía, no era, como le explico a la gente, demoraban 2 meses, no 2 segundos las comunicaciones como ahora. Y finalmente, sobre todo, es interesante destacar la preocupación de quienes promovían desde Europa que se asegurara la neutralidad desde el punto de vista político, la seguridad para las familias que venían, es decir, un cuidado, mucho de tener las garantías de que el Estado uruguayo les diera a esas familias que vinieran para acá esas certezas a los efectos de promover la inmigración de la familia.
Cuando llegan las primeras familias en 1861, en noviembre de 1861, estoy hablando de la colonia suiza, se trasladaban, llegaban al puerto que está en La Paz, el puerto Concordia, allí en carreta. Perdón, Doroteo García, fundador de La Paz. Doroteo García, hoy es el nombre de La Paz, justamente, la calle principal, lleva referencia a Doroteo García. Porque él mismo vino con un agrimensor, el ministro de Economía, digamos, vino con un agrimensor cuando vinieron a marcar los lotes y todo. Él estuvo atrás continuamente en todo, negoció con el banco, o sea, hizo todas las gestiones, se puso al hombro, digamos, este emprendimiento, acompañado de una organización, vamos a llamarlo así, se llamó la Colonia Agrícola del Rosario Oriental. Era el río Rosario, al oriente del río Rosario, y ese grupo, yo tengo el testimonio del primer acta de la asamblea de ese grupo, que eran unas 25 personas, que respaldaban, eran todos realmente empresarios y, como dije, extranjeros que estaban radicados acá, que apoyaban esta iniciativa. Como dije, el 25 de noviembre aproximadamente de 1861 vino las primeras familias y luego siguieron llegando, cada 2 meses venían grupos de familias hasta 1863. O sea que a lo largo de 18 meses llegaban las familias acá y le decían, bueno, allá es su parcela, era todo campo, no había nada, decían, bueno, ahí es su casa, ahí es su parcela, y tenían que ver cómo se instalaban y empezaban a construir algo para instalarse, ¿no? Se toma como fecha de referencia entonces abril de 1862, que es una fecha intermedia, como fundación de Nueva Helvecia. Y entonces ese otro mojón, queremos comentar, es el referido al monumento de los fundadores, que en el 75 aniversario de la fundación de Colonia Suiza se hizo un concurso, lo ganó Aristides Bassi, un escultor, y representa 2 personas que tiran de un arado, es decir, representa el trabajo de la tierra. En realidad se araba con caballos, no era que las personas fueran las que tiraban, ¿no? Era con caballos. Pero es importante destacar la imagen que representa el escultor, 2 personas con distintas miradas. Uno con una mirada a lo lejos, y el otro que mira hacia abajo. O sea, uno está mirando, planificando, pensando en el futuro, soñando, y el otro agacha el lomo, como decimos normalmente, y labura, y de repente no está planificando. Lo que quiso decir el escultor, que para el progreso, para el desarrollo, se necesitan las 2 actitudes, porque solo soñando sin trabajar no se avanza, y solo trabajando sin planificar tampoco, es difícil. Así que se necesitan las 2 actitudes para el progreso. De esa forma representaba con el monumento lo que significó el desarrollo económico y social de la región. El tercer punto es que tenemos acá las banderas. Las banderas, empezando a la derecha, es la bandera alemana, de Alemania. La segunda, empezando a la derecha, representa el municipio de Nueva Helvecia, la del centro de Suiza, luego Francia y por último Austria. Esos son los países que nutrieron de familias para la colonización agrícola de esta colonia. Por eso se reconocen esos 4 países como puntos de origen, siendo Suiza más del 50% de las familias, el resto venían de los países limítrofes, porque era toda una zona ahí cercana del límite con Suiza, que los representantes de este banco de Basilea, ellos iban y visitaban zonas, ¿no? Iban con los folletos, como que iban a una campaña, visitaban primero cantones, un barrio, una zona, una región, anotaban la gente y organizaban el viaje. Después visitaban otro lugar y así fue que se planificó el viaje de los inmigrantes para aquí. La mayoría de las familias venían con hijos, algunos venían solos, había gente con oficios, había productores rurales, había queseros, y esos queseros que más o menos sabían algo, fue uno de los que lo empezaron a innovar aquí, a probar, y tuvo éxito el desarrollo de la lechería, que es lo que sustenta mayoritariamente la economía de la zona. Te voy a hacer un par de preguntas. Una bien simple, que es ¿cómo hace el que quiera participar de esta magnífica recorrida que hacen con esta movida? ¿Con quién se conectan? ¿Por dónde? ¿Cómo es la cosa? El que se encarga de coordinar se llama Ezequiel Colo, que es el emprendedor que propuso este recorrido, este circuito turístico inicialmente. Está en las redes, si pone el Camino de los Colonos, allí está en Facebook y está en Instagram, y aparecen los teléfonos y las referencias para conectarse con él. Camino de los Colonos. Y la segunda pregunta, que supongo que
te la deben haber hecho ya varias veces. No te la avisé, pero creo que no te voy a poner en un aprieto. ¿Colonia Suiza o Nueva Helvecia? ¿O sí, Colonia Suiza y Nueva Helvecia? Nosotros hemos tenido, en muchas ocasiones hemos conversado este tema, y tratamos de hacer una descripción porque no hay una única interpretación posiblemente, pero la mayoritaria es la siguiente. Nueva Helvecia es la ciudad, es decir que como centro urbano, cuando se pasa de aldea a pueblo, verdad que en Uruguay tenemos esas etapas que según la cantidad de habitantes hasta llegar a ciudad. Primero es no me acuerdo el nombre, después pueblo y ciudad. Y ahí Villa. aparece... Primero Villa, ¿no? Primero Villa, después se pasa a pueblo y después a ciudad. Ahí siempre se habló de Nueva Helvecia como centro urbano. ¿Qué ocurre? Es una colonia agrícola de origen mayoritariamente suizo. Por eso es una colonia suiza llamada Nueva Helvecia. Entonces, pero es muy extenso. Es colonia suiza y entre comillas Nueva Helvecia. Ese sería todo completo para tener en cuenta la ciudad y la zona rural, porque en definitiva la zona rural y la actividad agropecuaria, la colonia agrícola, fue lo que dio origen después del centro urbano. Entonces, el nombre completo sería Colonia Suiza Nueva Helvecia, porque además hay colonias suizas en Estados Unidos, en Bariloche, en San Jerónimo Norte, en Argentina, Santa Fe, ahí por todos lados, en Brasil. Entonces, acá se llama Nueva Helvecia. Ok, gracias Chacho. Tante Eva, Chocolatería Museo. Desde 2008 siendo los pioneros en hacer del chocolate un emprendimiento turístico. Granja La Cumbre, quesería artesanal con 150 años de historia, elaborando quesos auténticamente artesanales, de alta calidad.
Bueno, si quiero les cuento un poquito sobre la quesería en general y la historia, y luego empezamos a recorrer un poquito las instalaciones. Bueno, acá somos quesería artesanal, tenemos 150 años de historia, de tradición, desde que llegó el primer maestro quesero. Bodega artesanal con 100 años de historia, basada en las raíces de la familia y el trabajo. Cuenta con su propio viñedo y continúa elaborando con maquinaria de la época. Recorrido atendido por sus propios dueños, finalizando con degustación de sus vinos y picada con productos típicos de la zona. Un verdadero viaje por los sentidos. Respeto, admiración. Y ahora, un poco, mi señora, que yo no sé qué haría si no la tuviera ella. Todos decimos lo mismo. Siempre me está dando letra para ahondar un poco más en el sentimiento y creemos que es algo que el público está ávido de eso. Necesitamos mimarnos.